bienvenidos a un nuevo vídeo de Craft2You. Hoy veremos un tutorial para hacer un pequeño álbum scrapbook horizontal con temática de flores acompañado de un maletín para mantenerlo protegido, en el que podremos guardar fotos y recuerdos especiales. Primero veremos una primera muestra de cómo quedará al terminar. Comenzamos recortando 4 cartulinas de este tamaño y doblándolas por la mitad. Hacemos una marca a 1 centímetro del borde donde vamos a encuadernar más tarde, por delante y por detrás. En la parte derecha haremos un pequeño hueco midiendo desde el centro. Y los repetimos en cada página. Para reforzar el encuadernado usaremos cinta adhesiva en la parte interior de la página y pegándola lo más posible al borde. Con cinta doble vamos a unir los lados exterior e inferior. En el canto, toma como referencia la marca de 1 centímetro que hicimos antes. Para reforzar un poco más, desde nuestra marca exterior volvemos a poner cinta adhesiva de esta forma por delante y detrás. En la parte reforzada marcamos a 2 centímetros de los bordes de arriba y abajo del álbum. Y repetimos en cada página. Con una perforadora usamos las marcas a 2 centímetros para hacer el agujero para encuadernar antes de pegar los papeles del fondo. Vamos a ir haciendo unos bolsillos para estas 2 páginas, con cartulina de estas medidas. Cortamos las esquinas de este modo, doblamos los bordes
y aseguramos con un poco de cinta doble. Con la cinta ondulada vamos a decorar el borde, recortando el trozo necesario y pegando con silicona líquida. Presiona con pinzas y sepáralos entre sí con papel para evitar problemas hasta que se sequen. Ahora vamos con los otros dos bolsillos. El mismo proceso pero con dos cartulinas con estas medidas. Una vez secos, cortamos el sobrante y sellamos el lazo con cuidado. Y terminamos de decorar el bolsillo con estas piezas de papel scrap, cinta doble y pegamento. Ahora pegamos cada bolsillo en su fondo, con cinta doble. Cuida bien de colocar adhesivo solo en las solapas, para que funcione correctamente. Antes de pegar estos fondos, recuerda hacer el hueco de 0,5 por 2 centímetros como en su base y repítelo en cada papel antes de pegar. Para la parte de atrás del primer diseño de página que hicimos, el del bolsillo vertical, vamos a necesitar 4 tiras de cartulina de este tamaño. Antes de colocarlas, vamos a marcar estos lados a 5 centímetros de las esquinas inferiores. A partir de ahí colocaremos estas tiras. Señala el borde y dobla los extremos de esta forma. Recorta lo que sobresalga y pon adhesivo en las solapas para colocarlo en las señales que hicimos en la base, así. Pegamos cada parte y decoramos ahora con papel scrap de este tamaño, que recortamos para que encaje en los extremos antes de pegar. En la parte trasera del otro estilo de página vamos a colocar unas tarjetas con movimiento. Empezamos con 2 cartulinas con estas medidas que luego doblaremos por la mitad. Marca la parte que irá pegada al fondo para no perderte
y empezamos decorando el interior y exterior con papel scrap de esta forma. Ahora, para colocar las imágenes, usaremos estas dos piezas que doblamos por la mitad y rellenamos pegando 4 piezas de estas medidas. Para el movimiento necesitamos 4 de estas piezas. Pausa para ver bien las medidas y presta atención a cómo plegarlo. Por último, añadiremos adhesivo a estas partes exactamente antes de empezar a pegar. Una pieza a unos milímetros de la parte más alta y una más un poco más abajo. Fíjate bien en colocarlas en el mismo sentido. Y ya podemos despegar uno de los lados. Lo colocamos bien en su lugar y pegamos. Una vez hecho, descubrimos la otra mitad y terminamos de pegar para que al abrir nos quede este efecto. Y repetimos en la otra tarjeta. Ya podemos pegarlas en las páginas de este modo. Para la portada y contraportada usaremos cartón fino con estas medidas y lo forraremos con cartulina azul de al menos este tamaño. Usamos cinta doble y pegamento y vamos pegando de esta forma, para que quede completamente cubierto y lo suficientemente fuerte para proteger el álbum. Como en las páginas, marcamos 1 centímetro en el lateral, por detrás y delante y los reforzamos con cinta adhesiva. Marcamos a 2 centímetros de cada lateral y perforamos para encuadernar. Ahora vamos a empezar a decorarlos con estas láminas de papel scrap. Y para el resto usaremos la imaginación como más nos guste. Yo usé este papel, pegué unas perlas adhesivas y dibujé las esquinas antes de poner los últimos detalles y listas.
Ahora haremos unos pequeños sobres con estas cartulinas de 8 x 8 centímetros. Doblamos en cada diagonal y marcamos el centro. Que usaremos como guía para doblar 3 de los lados. Y el cuarto lo doblamos hasta esta línea más arriba. Finalmente doblamos este exceso hacia adentro antes de asegurar con un poco de cinta doble o pegamento y ya tenemos un sobre. Repetimos con la otra pieza y decoramos como nos guste antes de colocarlos en su lugar definitivo. Vamos ahora con las tarjetas, empezando con 10 pequeñas cartulinas de este tamaño que doblaremos por la mitad en el lado de 1,5 centímetros. Necesitaremos varios tipos de tarjeta. Primero, 4 papeles decorativos de este tamaño que podemos decorar como queramos. Yo redondeé un poco las esquinas y teñí los cantos de azul, como el fondo del proyecto. Marcamos el centro de la parte superior y lo usamos como guía para pegar los agarres que preparamos, con cinta doble o pegamento. Y repetimos con las otras 3. Haremos 6 tarjetas más con 3 medidas diferentes, como puedes ver en el vídeo, para los diferentes compartimentos del álbum. Puedes hacerlo también directamente con fotos que te gusten, recortadas o pegadas sobre papel scrap. Una vez terminadas, las iremos colocando en su lugar, como estás viendo en las imágenes. En cualquier momento podemos aprovechar para colocar decoraciones y detalles que completen nuestro diseño, como estos carteles con mensajes. Y pasamos a la encuadernación. Para esta lo vamos a hacer muy simple. Usaremos 2 lazos de diferente grosor y color que vamos pasando por los agujeros de cada portada y página. Corta dejándolo un poco más largo de la cuenta para corregir más tarde y sella las puntas para evitar que se deshagan. Anuda con poca fuerza y coloca la otra mitad. Ahora afloja los primeros nudos dejando espacio para que se pueda abrir con facilidad y no dañe las páginas. Cuando tengas el espacio necesario, asegúralo atando los lazos con un segundo nudo más apretado. Ya puedes cortar y ajustar los lazos a tu gusto y listo.
La próxima semana veremos cómo hacer el maletín de flores para guardarlo para que este vídeo no sea demasiado largo. Pero espero que lo hayas disfrutado. Si es así, dale a me gusta, anímate a hacerlo y cuéntame qué tal te ha ido en los comentarios. O sugiéreme qué te gustaría ver la próxima vez. Y no olvides suscribirte para no perderte nuevas ideas. Muchas gracias por visitar Craft2You y espero volver a verte muy pronto.